Bienvenido, queridos hermanos y visitas a este nuevo podcast después de un descanso. Estamos de vacaciones, así que igual esperamos que la audiencia pueda verlo, este programa, y compartirlo. Hoy día vamos a ver sobre la lección número 8 de la Escuela Sabática de la Iglesia Adventista, que habla sobre la preeminencia de Cristo, que es algún tema que se va a ver mañana sábado, y que por suerte me toca a mí tomar la lección, entonces aprovecho de matar dos pájaros de un tiro, como dice. Y también vamos a ver otros temas relacionados, cómo el mundo o gente inescrupulosa, digamos, se ha tomado el control, los poderosos han tomado el control del mundo, y por qué es necesario que intervenga Cristo para quitarles ese dominio, y que están sucediendo cosas, y se están cumpliendo ciertas profecías que hemos hablado, donde se ha tratado de denigrar la imagen. Por ejemplo, han hecho esfuerzos. Cuando un monstruo está a punto de morir, es capaz de hacer cualquier cosa desesperadamente para sobrevivir. Entonces, ahora sí, se está matando un monstruo. Y ese monstruo está haciendo cosas de todo tipo para lograr sobrevivir. Ya Trump ha tenido varios intentos, tuvo varios intentos de muerte y quizás va a tener otros más. Y también él, ¿cómo se llama? A pesar del apoyo popular que tiene, se está difundiendo mucha información en contra de él, preparada por inteligencia artificial, maliciosamente, para denigrarlo. Lo están tratando de acusar de pedófilo y que hay millones de información y cosas así, pero todo es mentira, con el propósito único de denigrarlo y hacer que pierda popularidad. Y algunos cristianos están cayendo. Están atacando a Trump abiertamente, algunos de ellos, publicando cosas en su contra, siendo que en realidad él está a nuestro favor, está a favor del poder cristiano, está a favor de la norma cristiana, y nosotros no lo entendemos y creemos que no, que él está en contra, y empezamos a dar vuelta, cuando en realidad le estamos con eso apoyando al poder ateo que estaba antes y que está perdiendo la titularidad, y algún día, dentro de poco, se va a revelar todo. Eso es lo que esperamos. Así que partamos entonces, vamos a compartir la pantalla. A ver, ahí está. Ok, entonces dice la preeminencia de Cristo, 21 de febrero de 2026, para mañana, pero igual la estamos viendo hoy día para repasar. En el fondo, el texto de memoria que se pone aquí nos indica que Cristo es la imagen de Dios invisible, ¿cierto? El primogénito, como dice ahí, de toda la creación. Algunos han eh, no entendido bien ese tema y de alguna manera lo han, diríamos, orientado con otro significado. Testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que el hecho de que Cristo sea el primogénito de la creación significa que Cristo es el primer ser creado, cuando en realidad tiene otra acepción. Leamos esto en una forma más grande para que lo puedan ver bien. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿Ya? Es decir, recuerdan que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lamentablemente no cumplimos con reflejar bien la imagen y semejanza de Dios Padre, y sin embargo Cristo restaura esa imagen. Por eso que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, ¿cierto? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y para Él también, y las que hay en los cielos inclusive y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, hasta el aire, que es invisible para muchos, ¿ya? Solo se siente. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Incluso el espíritu de profecía indica que hasta el átomo subsiste gracias al poder de Dios. Es decir, si no existiera, si Dios dejara de trabajar, entonces el mundo colapsaría.
Gracias a Él es que todo esto permanece. Sigamos. Cristo dice la imagen del Dios invisible. Y obviamente es una imagen maravillosa en la cual se muestra lo más importante de Dios, que es su carácter y el gran amor que Él tiene por el ser humano y por toda la creación, porque es obra de sus manos y es perfecta cuando salió de sus manos. Entonces, ¿qué dice acá? Si leemos en Génesis de 1, 26 al 27, ahí se nos habla que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Escuchemos esto. Entonces dijo, oh Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí un tema súper, súper importante y profundo, que a veces escandaliza a algunas personas porque estamos acostumbrados a mirar, algunos se escandalizan porque hablamos de un Dios trino, algunos se escandalizan porque hablamos de 13 dioses que tenemos en realidad, pero también sabemos que no hay por qué escandalizarse porque en realidad es un solo Dios al que servimos, porque es a Dios Padre a quien es quien dirige, quien administra. Porque bien dice Cristo que no pueden haber en un reino dos amos o dos señores o dos reyes o dos gerentes generales en una empresa. Sería ridículo, ¿cierto? Porque unos servirán a uno y el otro servirán al otro y habrá rivalidad. Por eso es que Cristo dijo incluso que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Y si no, dice que, claro, porque no sería bueno que hubieran dos cabezas, tiene que haber uno. Sin embargo, cuando vino Cristo y estuvo a cargo aquí en la tierra, Dios Padre apoyaba, ¿cierto? Y el Espíritu Santo también. Por eso Cristo siempre daba gracias a Dios Padre por los milagros que él hacía. Sabía que era Dios Padre que los estaba haciendo, no él como hombre, ¿cierto? Sino que Dios Padre respaldando a su Hijo. Y también el Espíritu Santo descendió como paloma, ¿cierto? A apoyarlo. Y también la palabra de Dios se escuchaba de distintas formas, a veces como un trueno, a veces como palabras hermosas como las que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, ¿cierto? O complacencia. Entonces, y también, por otro lado, vemos que dice, varón y hembra los creó. Ahí también se escandalizan algunos, dice, porque si la hembra existe y es imagen de la divinidad, también ella debe reflejar algún personaje de la Trinidad. Sabemos que hay un Dios Padre, ¿cierto? Y el Dios Padre está representado por el padre de familia, y sabemos que hay un Dios Hijo, y que los hijos de la familia representan a Dios Hijo, ¿cierto? Como imagen y semejanza. Entonces, ¿qué rol queda quién representa al rol del Espíritu Santo? Hemos descubierto nosotros en los podcasts que la mujer en realidad es la que representa la imagen del Espíritu Santo. Y de verdad es muy adecuada esa imagen. ¿Por qué? Porque todos los atributos que tiene el Espíritu Santo son de características femeninas. De hecho, en hebreo la palabra Ruach Kodesh, que significa Espíritu Santo, es de género femenino. ¿Entiendes? Uno dice, pero suena masculina. Claro, en español. De hecho, como mi papá era de esos lados, cuando en vez de decir el auto, él decía la auto, porque para ellos el género masculino termina en A y lo femenino es más como nosotros identificamos lo masculino. Entonces, por eso nos confundimos. Pero la verdad es que igual él decía, en vez de decir la casa, él decía el casa, porque tiene los géneros cambiados. Y así nosotros también, Ruach Kodesh suena masculino, pero en realidad en hebreo es femenino. Entonces, los atributos del Espíritu Santo son femeninos y la mujer representa. Y es interesante eso porque ver, quizás por eso que el diablo pervirtió el concepto, dando esa, diríamos, propiedad o característica a la Virgen María, cuando en realidad debería ser una propiedad o característica o atributos del Espíritu Santo. Muchos, claro, buscan dentro del pueblo la imagen femenina dentro de la divinidad y por eso que usaron a la Virgen María y el diablo intencionalmente quizás pervirtió eso con un propósito de adoración incorrecta, cuando en realidad quien nosotros deberíamos tener conciencia es el Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante tratar este tema? Algunos dicen que es peligroso tratarlo y no conviene hablar este tema quizás
diríamos, resistencia que hay a entender el tema. Pero es necesario que nosotros conozcamos el tema en profundidad porque la obra final la va a hacer el Espíritu Santo y tiene que depositarse en nosotros y tenemos que hacerle entrar. Y para entender el Espíritu Santo tenemos que entenderlo bien y tenemos que comprender cómo Él actúa y cuáles son sus atributos y por qué actúa de la forma como actúa. Entonces, eso es importante y nosotros tenemos que dejarnos llevar por ese amor materno que tiene el Espíritu Santo para tratarnos. Entonces, ahí uno va a entender mejor. Y yo entiendo también otras cosas, porque, por ejemplo, yo cuando niño me fijaba que todos los compañeros de colegio podían aceptar cualquier insulto, menos que le tocaran a su mamá. ¿Por qué? Porque la mamá es una santa, decían. Y lo mismo pasa con Cristo. Cristo dijo, cualquier pecado o será perdonado, cualquier blasfemia, incluso contra el Padre, o contra el Hijo, pero contra el Espíritu Santo no. ¿Por qué? Porque es santo. Y toda la obra que hace es maravillosa y llena de amor. Es como la madre, ¿cierto? Que se entrega por completo por sus hijos y cualquiera que la toque dice, no, esa le tocó a la mamá, que es para uno digamos, más, regalo más preciado que uno tiene, ¿cierto? En la vida. Sigamos. Fíjese lo que dice en Juan 14, de verso 8 al 14, nos dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Cristo. ¿Y por qué puede decir eso? Escuchen. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y no Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Mire, se ve que se identifica con la autoridad del Padre, porque dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Es decir, Él, en el fondo, es la imagen misma del Padre. Si yo tengo un espejo, ¿cierto? Y quiero ver a una persona, ¿cierto? Lo puedo mirar a Él a través directamente o lo puedo mirar a través de un espejo, ¿cierto? La misma imagen se refleja en Él. Así también nosotros tenemos que lograr manejar la imagen de Cristo, ¿cierto? Y para se me olvidó hacer la oración al principio, así que le vamos a pedir que oremos para que el Señor, con su Espíritu Santo, nos ayude a hacer una buena presentación. Que cerremos nuestros ojitos, por favor. Padre amado que estás en los cielos, te pedimos tu presencia y que nos ayudes con tu Santo Espíritu a desarrollar este podcast, Señor, que sea de bendición para muchos. En nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces, en el fondo, Cristo es la verdadera. Cuando Cristo crea este mundo, ¿cierto? Con su Padre y el Espíritu Santo. Ellos crearon a la humanidad a su imagen y semejanza y lamentablemente fallaron. La segunda creación. La primera fue el cielo, ¿cierto? Donde también crearon ángeles, en alguna medida con las mismas facultades también, pero no en plena comunión de la imagen perfecta de Dios. Pero también era a imagen de, diríamos, de, de de Cristo o de Dios Padre, pero no de la Trinidad. Pero cuando crea la familia humana fue creada como la imagen de la Trinidad, que es muy distinta. Entonces, por eso es que era necesario para que el mundo entero o el universo entero conociera lo que era la creación y lo que es la relación de familia, que es distinto con los seres creados. Porque Satanás creía ser ya parte de la divinidad. Y como no se le dio ese derecho, se desarrolló su envidia y sus celos y al final terminó traicionando y la obra y obviamente oponiéndose a Dios Padre o deseando ser como Él. Sigamos. En Hebreos, mire, dice, Cristo, hablando del verso 1, del capítulo 1, verso 1 al 4, Cristo es la huella exacta de la naturaleza de Dios. Escuchemos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria,
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en Amén. las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ojo, se dan cuenta que Él es el heredero. ¿Por qué? Porque en realidad no necesariamente el primer hijo era el quien heredaba la promesa. ¿Se acuerdan? Lo tenemos el caso de Jacob, que era el segundo hijo. Tenemos el caso de Isaac, que también era el segundo hijo. Tenemos el caso de, de Judá, que era el cuarto hijo, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el que hereda? En realidad es quien cumple, ¿cierto? Aproximadamente lo hacían ellos el mandato de Dios, pero Cristo lo hizo a cabalidad, ¿cierto? Sin pecar y manteniéndose perfecto. Por eso que Él es el verdadero heredero de todo, ¿cierto? Él lo rescató a todos, digamos. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía. Dice, Cristo representó el carácter de Dios y se consagró siempre al servicio de Dios y del hombre. ¿Ya? Siempre estuvo, obviamente, manifestando el carácter de Dios en forma plena, no a medias. No en algunos momentos sí, en momentos no, como lo hacía Pedro, por ejemplo, que en un momento dice, Dios te lo ha revelado, le dice Cristo, ¿cierto? Y después llama a Cristo al lado para decirle que no vaya a Jerusalén. Y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. Es decir, 15 minutos antes estaba reconociéndose como quien tenía visión del Padre y ahora era un representante de Satanás, imagínense. En cambio, Cristo nunca cometió ese tipo de errores, ¿ya? Él es nuestro ejemplo y a quien debemos imitar. Vamos a ver qué significa el primogénito de la creación, ¿ya? Para eso, vamos a entender que la palabra primogénito que se ocupa en la Biblia, que muchos ocupan para decir que es el primer ser creado, y no es un Dios, digamos, un Dios como Dios Padre, sino que dicen que es una criatura de obra de las manos de Dios. La verdad es que primogénito está en otra acepción acá. Significa una posición de preeminencia, ¿ya? No primer ser creado. Él es el heredero de toda la creación. Porque ¿quién era el heredero que heredaba la promesa o que heredaba los bienes importantes de salvación? ¿Cierto? No era el primer hijo necesariamente, sino que era quien Dios eligiera como digamos, verdadero heredero. Como Esaú, por ejemplo. Esaú fue negligente en cuanto a respetar el derecho de su primogenitura, ¿cierto? Entonces por eso fue cedido a Jacob. ¿Entiendes? Entonces eso sucede. Cristo también no fue el primer ser creado, en el que se hizo hombre, habiendo venido de la eternidad, ¿cierto? Se hizo hombre y por eso se transformó en el primogénito de la creación como heredero. En esa acepción está este término y no en cuanto al que es el primer ser creado. En Colosenses 1:16 nos dice, todo fue creado por medio de él. Por lo tanto, él no puede ser un ser creado, porque significa que él también, si fuera un ser creado, sería que él fue creado por sí mismo, o sea, no puede ser. Tenía que existir para poder crearse a sí mismo. Y para él, Satanás tomó posesión temporal de este mundo. Nos raptó. Nosotros estamos siendo hostage, como dicen en inglés, o estamos siendo raptados, hemos sido secuestrados. Pero Cristo pagó el rescate, ¿ya? Y nos salvó. Él es nuestro legal heredero, heredero legal, es decir, tiene todos los derechos sobre nosotros. Y no también sobre nosotros, sino sobre toda la creación, sobre todo el mundo, todo el universo. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Cristo. Ahora, no necesariamente Él va a salvar a todos, porque hay unos que no quieren ser salvos. Y no es porque Él no pueda convertirlos. Él le puede proveer el poder a todos para vencer cualquier hábito, por pernicioso que sea. Yo le he contado alguna experiencia. Jesús existía antes de todas las cosas. Eso tiene que quedar claro. La Biblia lo dice. Elena Jaime, mire lo que dice. El Hijo de Dios vino al mundo como un restaurador. Él era el camino, la verdad y la vida. Más que era, ¿cierto? Sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver entonces, Cristo también es la cabeza de nuestra iglesia.
Y la iglesia es parte del reino de Dios, porque Cristo dijo cuando dijo, ¿cierto? Vosotros veréis, seréis testigos de la venida del reino de Dios a esta tierra, ¿cierto? Y algunos de los que estaban presentes fueron testigos ¿de qué? Del surgimiento de la iglesia. Por eso que en la iglesia uno vive otra atmósfera. Los hermanos se aman, comparten, ¿cierto? Se ayudan gratuitamente, no es por interés ni por nada, porque vivimos en la atmósfera del cielo, que eso es lo que es el propósito de Dios. Cristo, cabeza de la iglesia. Es decir, que todos en realidad debemos estar mirando ¿a quién? A Cristo. Y no mirarnos unos a otros, no admirar al pastor más que Cristo, no admirar al hermano X, sino que admirar a Cristo. Y si vemos el reflejo de Cristo en un hermano, también podemos admirarlo a través de él a Cristo. En Efesios 1:22 nos dice, Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Ya? Es decir, Cristo es la cabeza. Por eso que hablábamos en el liderazgo, ¿se acuerdan? Curso, de que en realidad tenemos una cabeza y no es un líder temporal o terrenal, es nuestro Cristo, Él es la cabeza. Y por eso cuando uno tiene problemas de liderazgo, problemas de rebeliones, puede ser uno a quién tiene que acudir, no a las ideas humanas, sino que acudir en oración a Dios para que Él intervenga. Y Él hace maravillas. Les conté la experiencia de caso de Ronald Wyatt, cuando estaba en, en la tumba del jardín, y el año donde justamente él iba a hacer el hallazgo y se lo sentía en su corazón, justo cambiaron al administrador de ese sector donde estaba él trabajando, que es un lugar privado. Y el administrador dice, lo siento, paren de trabajar, no se puede seguir continuando este trabajo aquí. Wow, dijo, no, porque tenemos permiso, todo eso. No, siento, las reglas cambiaron, así que ahora dejen de trabajar aquí. Entonces, él lo único que pidió a esos hermanos consagrados del mundo, les pidió que oraran para que el Señor interviniera. Fíjate lo que hay que hacer. Uno dice, no, tengo que mover influencia, tengo que hacer esto. No, olvídate de tus procedimientos humanos. El Señor es el que está al control. Él está a cargo de su obra. Tú debes confiar en eso. Entonces, ¿qué pasó? Después de la oración, esa persona a los 5 días o una semana murió, misteriosamente murió. Pusieron a otro administrador y él dijo, pueden continuar. ¿Entiendes? Entonces el Señor interviene. Uno no tiene por qué hacer nada si tenemos a un Dios todopoderoso que está a cargo de su iglesia y la ama entrañablemente. ¿Ya? Por eso no hay que tener temor de nada. El Señor y tampoco temor a las artimañas del diablo, ni a las personas que sean utilizadas por él. Uno sabe que Dios dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿cierto? A Cristo y a su iglesia, ¿cierto? En Primera de Corintios 12, del 12 al 27 dice, la iglesia como cuerpo con muchos miembros, ¿cierto? ¿Alguien puede leer quizás ese texto? Sería interesante si alguien lo puede buscar y leer. Primera de Corintios 12, del 12 al 27, para que entendamos bien lo que quiere decir. A ver si alguien lo puede leer. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, si no lo busco yo. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿se acuerdan? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Ya? Así como te acuerdan cuando yo les mostré las cúpulas que habían sobre la cueva de Macpela, que había unas piedras sobre piedras sin mortero, y de repente había una piedra un poco defectuosa que no calzaba con la otra, pero había una piedrita chica ahí, apuntalada, de manera que se hacía el equilibrio. Bueno, así también. A veces hay rocas, ¿cierto?, que hay dentro de la iglesia, que son personas importantes, que hacen una labor fuerte, pero también hay una piedrita que está
apuntalando y apoyando, así como el hermano que se preocupa de las cosas menores de la iglesia, ya sea hacer el aseo, limpieza, de ayudar económicamente, de apalear ciertas necesidades. El Señor se encarga de darle a cada uno su rol. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Si todos fuesen oídos, ¿dónde estará el olfato? ¿Cierto? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estará el cuerpo? Es decir, tú no tienes que sentirte menos porque tú cumples una labor fundamental sobre las necesidades que tiene la iglesia. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, y tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más indignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Claro, es decir, incluso al miembro más débil uno tiene que tratarlo con mayor delicadeza, ¿cierto? Porque obviamente es más delicado, es más débil. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, ¿te fijas? Por ejemplo, el brazo no tiene tanta necesidad, pero la mano sí tiene necesidad, entonces hay que cuidarla, ¿cierto? Porque es de más delicada. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahí termina. Maravilloso. Todos somos parte de este gran cuerpo que es la iglesia de Cristo, cuya cabeza es justamente Él, Cristo. Y en realidad podríamos decir que es el Padre, porque Cristo hace exactamente la voluntad del Padre. Por eso que podemos decir claramente que tenemos un solo Dios, porque tanto Cristo como el Espíritu Santo hacen la voluntad del Padre al estilo de ellos, sí, pero hacen la voluntad del Padre. ¿Ya? Por eso que Dios sabe delegar. Digamos, Cristo provee unidad, dirección y sustento. Cuando tú miras, por ejemplo, hay personas que se distraen a veces en la iglesia y empiezan con rivalidades o conflictos personales adentro de la iglesia, pero cuando tú miras a Cristo, te olvidas de esos problemas y sabes que Él se va a encargar. Si Él te pone a veces desafíos o situaciones especiales en las cuales tienes que tú saber eh, con humildad enfrentar, ¿cierto? Y no desesperarte y no que te afecte en tu humor, sino que debe incluso darte pena cuando una persona se porta mal dentro de la iglesia o actúa en forma estratégica y no considerando la voluntad de Dios. Entonces no debe tú asustarte ni preocuparte, porque el Señor está a cargo, Él está consciente de lo que está pasando. Recuerda que la iglesia es la niña de los ojos del Señor. Entonces tú lo único que tienes que hacer es orar y pedir que el Señor actúe. Veamos qué dice el Espíritu de Profecía al respecto. Dice, citas de Elena de Juárez, dice, el que es la gran cabeza de la iglesia dirige su obra mediante hombres ordenados por Dios. ¿Ya? Obviamente, Él es el gran director, Cristo. Cristo es el gran director, Él, ¿cierto? Y todos estos personajes, hombres y mujeres, son puestos por Dios para que en alguna medida le obedezcan y reflejan y lleven y, digamos, se dejen dirigir por las instrucciones que Cristo les dé. Cristo es el principio, ¿ya? No tan solo porque es el principio, el iniciador de todo esto, sino que también es el principio fundamental que sustenta todo. A eso se refiere.
Colosenses 1:18 me dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ah, es el primero que murió. ¿Se dan cuenta que aquí ya empieza a tener contradicciones con la palabra primogénito? Cristo no es el primer muerto, así como tampoco fue el primer ser creado, ¿cierto? Porque el primer muerto fue Abel. Cristo murió mucho después de que murieron muchos de miles y millones de personas, ¿cierto? Entonces, la palabra primogénito no tiene que ver, sino que tiene que ver con él es el heredero de estos. Es decir, todos los que han muerto, Él los hereda. Y Él sabrá a qué los va a destinar, ¿cierto? Jesús es iniciador de la creación y de la nueva creación. Y también es el principio activo que hace que todo subsista. Por eso que, en el fondo, es importantísimo que nosotros reflejemos a Cristo y que digamos y podamos decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Su resurrección garantiza nuestra esperanza. Citas de la Juez dice, mire, Cristo es el principio, el fin, el todo. Estará con nosotros en cada paso del camino. Podemos hacer una aplicación personal de esto, ¿ya? Para nuestra vida. Ahí vemos a una muchacha, obviamente en comunión con Dios, consagrándose, orando, ¿cierto? Y yo te pregunto a ti, ¿qué significa que Cristo tenga la preeminencia en tu vida? ¿Qué significa eso para ti? Piénsalo, medítalo. ¿Verdaderamente le has dado la preeminencia a Él para que gobierne tu corazón y gobierne tu vida, tus intenciones? ¿O estás luchando para con Él, ¿cierto? Con el Espíritu Santo, así como lo hacía Saulo, ¿cierto? Que luchaba contra el Espíritu Santo y Dios le dijo, dura cosa tener cosas contra el aguijón, no luches más. Deja que Cristo gobierne tu vida y que la gobierne plenamente. ¿Qué cambios puedes hacer para reflejar más plenamente su imagen? ¿Cuáles son los cambios que tú debes hacer? Si tú te das cuenta, en realidad estoy fallando en esto. Tengo que cambiar esta conducta, tengo que cambiar este hábito, tengo que dejar de hacer esto, tengo que empezar a hacer estas cosas. ¿Ya? A lo mejor estás haciendo algo que no corresponde en tu vida. Este es el momento de tomar decisiones. Tú lo dejas. Entonces, ¿cuál es la invitación que te hago? Es vivir cada día en comunión con Cristo. Es lo que debes hacer. Y cada instante, diría yo. No que te consagres en la mañana y después vuelvas a consagrarte en la tarde. No, tú despiertas en la mañana y te conectas con Dios y no lo dejas hasta que llega la noche y duermes con Él. Conclusión entonces. Perdón. Conclusión. Cristo es la imagen perfecta del Dios invisible. A ese Dios que nadie puede ver, obviamente Cristo, ¿cierto? Lo refleja en forma plena. Así como lo puedes ahora leer, estudiar en la Biblia. Antes tenían que sacrificar un cordero para entender algo de lo que era el esfuerzo, el sacrificio que iba a hacer Cristo. Hoy día basta con que leamos la Biblia o veamos un video de la vida de Cristo o que veamos la pasión de Cristo como lo hizo Mel Gibson también, para entender, wow, cuán grande fue su sacrificio por nosotros. Él es creador y sustentador de todo, hay que reconocerlo. El sustentador y está al tanto de todo lo que sucede. No es un Dios despreocupado de sus hijos. Él está leyendo el corazón. Antes de comenzar con la grabación, conversaba yo con Pilar acerca de una experiencia muy linda que yo vi cuando estaba en Australia, que yo tenía muy poco dinero para hacerle un regalo a mi hijo. Y me acuerdo que él estaba de cumpleaños y tenía solamente $10 porque estaba recién llegado a Australia, no tenía ingresos todavía fuertes. Y, y fui a una tienda de juguetes y miré así, wow, y veo un auto maravilloso, esos eléctricos, donde el niño lo puede manejar y andar en él. Y yo me gocé mi corazón, imaginándome que mi hijo obtenía ese regalo. Y yo sentí que Dios leía mi corazón.
sinceramente, lo sentí así, y como que sentí algo extraño, y me fui a trabajar. Estaba trabajando, mientras estudiaba en la universidad, estaba trabajando ahí para hacer algunos pesos, mientras estaba iniciando un sistema para un tipo que importaba productos y los exportaba y los distribuía a nivel nacional, y él no tenía un sistema adecuado, entonces yo le estaba haciendo el sistema. Y mientras aprendía bien inglés y todo, y yo le digo a él, hoy día me voy más temprano, le digo. Y él me dice, ¿y por qué te vas más temprano, Jorge? No, es que está de cumpleaños mi hijo y tengo que ir a comprar un regalo, así que para ir a verlo y después entregárselo. Entonces me dice, ¿y por qué? Me dice, ¿y qué le vas a regalar? Me dice. No, le dije, tengo apenas $10, le dije yo, pero le dije yo, vi un auto, le dije yo, fui a entrar a una tienda de juguetes y vi un auto eléctrico maravilloso que me gocé viendo, es como mi hijo lo podría usar algún día. Dije. Y él llega y me dice, me dice, yo conozco es amigo mío el que los importa, me dijo. Si quieres lo puedo llamar y traerte, que te traiga uno de ellos para que No, pero ¿cómo se te ocurre? Dije yo, no puede ser. No tengo dinero para pagarle. Me dije, no te preocupes, después te lo descuento. Me dice, no, dije yo, ¿cómo se te ocurre? Le insistía que no. Me dijo sí. Digo, a la media hora tenía el auto al lado de mi escritorio. Increíble, increíble. Yo me acuerdo que me gozaba, decía, cómo el Señor leyó mi corazón y cumplió ese deseo mágico de que mi hijo pudiera tener ese auto. Entonces ese mismo día, me acuerdo, después lo fuimos, él le gustaba mucho ir a los aviones, ver los aviones, entonces fuimos al aeropuerto, él en su autito, manejando y mirando los aviones cuando despegaban en una carretera que pasaba por el lado del aeropuerto. Y yo, claro, me gozaba mucho y yo creo que así como tú te gozas cuando puedes satisfacer algún deseo del corazón de tu hijo, también Dios se goza cuando tú tienes un deseo sano para uno con los tuyos o algo que te va a hacer feliz. Maravilloso, ese es el Dios que tenemos. Y antes de que incluso yo no se lo pedía a Dios, pero sentí su respuesta en el corazón. Cristo también es la cabeza de la iglesia, ¿ya? Tiene que quedar claro. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es el principio de la nueva creación. Acuérdense, ¿quiénes son los primeros seres que salieron a la imagen y semejanza de Cristo? Fueron los santos que fueron resucitados, las primicias que Dios se llevó al cielo, ¿cierto? Y también resucitaron, fueron creados ellos a imagen y semejanza de Dios Padre y de Dios Hijo, ¿cierto? Un día viernes. Así como Adán y Eva fueron creados al final del día viernes, al final del día viernes de la pasión de Cristo, que era una imagen de esto, ¿cierto? Fue creado también, nacieron estos hombres o surgieron estos hombres después de la muerte de Cristo, ese día viernes, para ser llevados después, el domingo, ¿cierto? Como primicias al cielo. Y lo que dice la nada de White. Mensaje central, solo en Cristo encontramos redención, unidad y vida eterna. Alguien dijo un mensaje acá, vamos a tratar de leerlo. Ah, hermoso testimonio, sí, gracias, gracias. La verdad es que eh, hay muchos hermosos testimonios. Si ustedes tienen alguno y quieren contarlo, esta es la oportunidad. Tienen toda la palabra para hacerlo. Eh, bueno, si alguien quiere compartir, veamos qué dice acá. A ver, sigamos el otro texto. Ya. Siempre hemos hablado yo lo repetí hartas veces y encontré un texto muy lindo que me gustaría compartirlo, donde nos dice, basándose en Mateo 5:48, que nosotros tenemos que ser perfectos, es decir, tenemos que reflejar perfectamente el carácter de Cristo y la vida de Él. Dice, sed pues vosotros perfectos. ¿Cómo? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo vamos a ser semejante al Padre? Algo tan difícil, ¿cierto? Imposible para nosotros. Pero Dios estableció el camino para lograrlo. Y se llama Cristo. Ese es el camino, la verdad y la vida. Y tú lo puedes lograr. Por eso está el plan de salvación, por eso está el arca del pacto. Uno puede guardar plenamente los 10 mandamientos, pero tienes que pasar por la sangre de Cristo, para que Él te revista del poder necesario para lograrlo. Mire lo que dice el Espíritu de Profecía.
como corresponde a seres a quienes Jehová Dios ha concedido las facultades de la razón y la acción. Debiéramos usarlas de acuerdo con el propósito divino. Dios quiere ser honrado y glorificado mediante la obra de sus manos. Todo ser humano tendrá que dar cuenta a Dios por la forma como ha empleado los talentos que Él le confió. Tenemos la obligación de usar correctamente nuestras facultades a fin de que se nos considere aptos para la vida eterna en el reino de Dios. Interesante, ¿eh? Tenemos la obligación de usar correctamente nuestras facultades a fin de que se nos considere aptos para la vida eterna en el reino de Dios. ¿Ya? Estamos obligados. Tienes que esforzarte por lograrlo. ¿Ya? Yo sé que es imposible. Por eso cuando tú te des cuenta que no puedes, es ahí cuando te rindes ante el Señor. Ron Wyatt lo hizo. Ron Wyatt dijo, él trató de, primero, la iglesia se sentía forzada hasta que la dejó un tiempo, volvió a la iglesia y dijo, ahora voy a ser el verdadero cristiano, y se esforzó con toda su fuerza de lograrlo, y no lo logró hasta que se rindió al Señor. Y el Señor hizo la obra, y no uno. ¿Cierto? Uno tiene que obedecer y seguir nomás. Y el Señor va haciendo la obra. Mire lo que dice, sigamos. El Señor requiere perfección de todo hombre. Debemos ser perfectos en esta vida humana, como Dios lo es en su condición de ser divino. Dios proveyó todo lo necesario para el bien del hombre, y lo hizo apenas un poco menor que los ángeles. Adán desobedeció y acarreó con ello el pecado que ha recaído sobre toda su posteridad. Pero Dios dio a su Hijo unigénito para que redimiera a la raza culpable. Cristo asumió la naturaleza humana. Recorrió el mismo terreno donde Adán cayó, para ser probado como todos los seres humanos. ¿Ya? Pero ya mira el párrafo primero, mira lo que dice. Dice, el Señor requiere perfección de todo hombre. Debemos ser perfectos en esta vida humana. ¡Wow! Y algunos dicen, no, no, si nunca lo vamos a lograr. Sí, claro que lo vamos a lograr. Pero tienes que confiar en Dios. Él te va a proveer del poder para hacerlo. Como Dios lo es en su condición de ser divino. ¿Ya? Y mira lo que dice el párrafo al final. Dice, Cristo asumió la naturaleza humana. Recorrió el mismo terreno donde Adán cayó para ser probado como todos los seres humanos. Si Él recorrió el camino y te está mostrando cómo lograrlo. Por eso es que se sabe que es posible. ¿Ya? Ese es el gran dilema, digamos. Satanás vino como si fuera un ángel de luz para inducirlo a cometer un pecado, de ser posible, para lograr de ese modo que la raza humana quedara bajo el dominio del mal. Pero Cristo salió victorioso. Satanás fue derrotado y la humanidad fue puesta en terreno ventajoso. Cuando el Padre dio a su Hijo para que muriera por nosotros, puso todos los tesoros del cielo a nuestra disposición. El pecado no tiene excusa. El Señor nos ha concedido todas las ventajas posibles a fin de que tengamos fuerza para resistir las tentaciones del enemigo. ¿Te fijas? El pecado no tiene excusa. Cristo ya ha puesto, puso todos los tesoros del cielo a nuestra disposición. Todas las herramientas, todo lo que tú necesites, Dios lo ha dispuesto para que tú puedas vencer. ¿Ya? Y leamos el último párrafo. Si el hombre hubiera seguido el ejemplo de Cristo cuando se lo sometió a prueba, habría dado a sus hijos y nietos un ejemplo de pureza y justicia inquebrantable, y la especie humana no se habría deteriorado, sino que hubiese mejorado. Carta 143, del 5 de noviembre de 1900, dirigida al pastor M. C. Clure, ministro en California. Cada día con Dios 5 de noviembre. Maravilloso texto del espíritu de profecía, donde ella nos afirma que debemos ser perfectos. Claro, y si te esfuerzas y no lo logras, ahí te vas a dar cuenta que necesitas que Dios haga la obra. Y que tienes que hacerte de las herramientas que Dios ha dispuesto. Por eso tienes que ir a la iglesia, por eso tienes que hacer el culto, por eso tienes que compartir con hermanos que están luchando contigo en el mismo plan, ¿cierto? Y ahí tú empiezas a fortalecerte. ¿Cierto? Si te aíslas solo, ¿cierto? Es como un carbón que se enfría, dice, ¿cierto? Tienes que estar con ahí en esta hoguera del fuego, ¿cierto? Para poder mantenerte activo y brillante. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y Dios provee de todo lo necesario. No hay excusa, ¿cierto? Así que tenlo en presente. Haz el esfuerzo de tu parte y Dios te va a ayudar con la suya.
Pídele a él que te lo haga más fácil. Vamos a ver complementos de los podcasts ahora, que se han aparecido cosas nuevas. Miren, vamos a ver, por ejemplo, dentro del podcast de aquí tenemos, fíjese, lo primero, huellas de gigantes están apareciendo más notoriamente en distintas partes del mundo y los científicos se confunden. Veamos esto. These fossilized tracks are huge and human-shaped. Found in ancient rock layers, these footprints are over 3 feet long, with toes, arches, and perfect human form. But here's the twist. They're millions of years old. Too old for humans. Diga, dice huellas fosilizadas o en una especie de cemento que nosotros sabemos cómo se formó ya, ¿cierto? Lo hemos visto en el capítulo 1 de Creación y Diluvio. Y han aparecido esas huellas, dice que es impactante, dice porque tienen tres pies, o sea, tres veces el pie de un hombre normal, tres veces más grande, que equivale a una persona de 4 o 5 metros, ¿cierto? Entonces dice, ese es un asunto, pero además dice, no puede ser porque son millones de años de antigüedad. Claro, nosotros sabemos que eso es una falacia, que en realidad son apenas 4.000 y tantos años de antigüedad, cuando fue justamente el diluvio. ¿Ya? Y mire cosas maravillosas que han aparecido ahora también. Veamos. Científicos del Departamento de Zoología registran el movimiento de un insecto saltarín llamado Isus. Al examinar la grabación, hacen un impactante descubrimiento. El movimiento del Isus es impulsado por engranajes mecánicos. Es la primera evidencia en el mundo de engranajes mecánicos en una estructura biológica. Este mecanismo natural de dientes le permite al Isus dar poderosos saltos. Los dientes del engranaje de las piernas traseras se unen, como los de la caja de cambios de un auto, asegurando un sincronismo casi completo de movimiento en las piernas. Pero, ¿cómo una entidad biológica desarrolló mecanismos que parecen hechos por el hombre? Ajá, ¿se dan cuenta cómo se confunden los científicos? De nuevo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Entiende? Que el hombre ha desarrollado engranajes y ahora encontraron que no es, dice, nada hay nuevo debajo del sol. ¿Cierto? Yo pensaba que los motores eléctricos eran cosas nuevas y no. Son, ya hay invenciones, hay motores eléctricos en las bacterias. Vimos la Escherichia coli, que tiene un motor eléctrico, ahí impresionante, con cojinetes, con uniones universales, etcétera. Y ahora se encontraron con engranajes. Yo también pensaba, bueno, no hay engranajes en la naturaleza. Sí hay. Lo que pasa es que no lo hemos visto, pero tuvieron que mirar al microscopio para darse cuenta que existían. ¿Entiendes? Maravilloso. Vamos ahora a ver este otro. ¿Ven ese robot que está ahí? ¿Será un robot? Veamos. ¿Qué estás viendo exactamente? A primera vista, tu cerebro te dice que es tecnología humana, un módulo de alunizaje diseñado por la NASA o quizás un nanobot de grado militar creado en un laboratorio secreto. Tiene una cabeza geométrica perfecta, un collar mecánico y patas articuladas que parecen amortiguadores hidráulicos. Pero esto no salió de una fábrica de Silicon Valley. Este es el bacteriófago T4 y es la máquina de inyección más letal y precisa que la naturaleza ha diseñado jamás. Lo fascinante no es solo su apariencia, sino que esta estructura ha existido millones de años antes de que el ser humano inventara la rueda. Imagina que eres una bacteria, E. coli, y ves descender esta sombra sobre tu superficie. Para la escala microscópica, no es un encuentro biológico, es un evento de colonización planetaria. El T4 no aterriza al azar. Sus fibras de la cola actúan como sensores de largo alcance, escaneando la topografía, hasta encontrar el puerto de acoplamiento exacto. Una vez anclado, ocurre algo que desafía nuestra comprensión de la biología clásica. La base se fija y la cola se contrae como un pistón hidráulico industrial. Aquí no hay mordiscos ni veneno. Lo que sucede es una transferencia de datos a alta presión. El T4 perfora la membrana externa con una aguja molecular y descarga su propio código genético dentro del huésped. En términos informáticos, es un hackeo total.
del sistema operativo. El ADN de la bacteria no es destruido, es sobrescrito. La bacteria deja de ser un organismo vivo. Bueno, ¿alguien estaba hablando? A ver, ahí se cayó, pues ya. Sigamos. Se convierte en una fábrica de ensamblaje zombie, obligada a producir piezas para su invasor. Cabezas icosaédricas, colas contráctiles y fibras de anclaje. El interior de la bacteria se transforma en una línea de montaje automatizada. Las piezas no crecen, se construyen y se autoensamblan con una precisión que avergonzaría a nuestros mejores ingenieros. Cuando la capacidad de almacenamiento de la célula llega a su límite crítico, el sistema no colapsa por error, sino por diseño. Se liberan enzimas que disuelven las paredes desde dentro. No es una explosión, es un lanzamiento sincronizado. Nuevos objetivos. La paradoja final es que esta máquina de aniquilación perfecta podría ser nuestra salvación. En un mundo donde las bacterias se vuelven inmunes a nuestros antibióticos, el T4 es el francotirador que no falla, capaz de neutralizar amenazas que la medicina moderna ya no puede tocar. No es un monstruo, es un aliado con un diseño tan avanzado que parece magia. ¿Crees que algún día nuestra tecnología podrá igualar la eficacia de este ingeniero ancestral? Impresionante, ¿no? Bueno, eso es lo que permite que la medicina natural sea tan efectiva. ¿Por qué? Porque uno le da la oportunidad a estos, eh, digamos, bicharracos o, o, agentes biológicos para que actúen. Alguien, parece que vamos a tener que compartir de nuevo la pantalla. Alguien rayó la pantalla sin querer. Vamos a compartir nuevamente. Compartir pantalla. Mm, Ok, sigamos. Ahora vamos a seguir con otras cosas maravillosas que hay en la naturaleza. Y que algunos piensan que, acuérdense que nosotros dice que venimos de los peces, ¿cierto? Y que los peces salieron del agua, empezaron a respirar aire que está no disuelto en el agua, sino que está en el aire, y después empezaron a caminar, ¿cierto? Entonces cuando aparecen peces que caminan en el fondo del mar, dicen, wow, ahí está la demostración de esa teoría. Veamos si es cierto. Veamos. Además, es un pez mal genio. Increíble, ¿eh? ¿Cómo camina, decía, en el fondo del mar? Cosas que nosotros desconocemos. Mire este otro, mire. Desaparece un nanobot, ¿cierto? O un juguete, o un robot. La verdad es que, mire, ¿Conocías a este pez? Se llama pez cabeza transparente y sus ojos giran dentro del cráneo para mirar hacia arriba y cazar presas. Vive a más de 600 metros de profundidad, donde casi no hay luz. Esa cúpula transparente protege sus ojos extremadamente sensibles. Un animal real, que parece de otro planeta. increíble, ¿no? Fíjese, eso sí que es tecnología más que humana, ¿cierto? Totalmente superior y hecha, sabemos por quién, por nuestro creador. ¿Ya? Es maravilloso, ¿cierto? Cualquiera que lo ve eso dice, no, este es un aparato hecho por el hombre, ¿cierto? Da esa impresión. Pero es un pez que tiene una cabeza transparente, quizás porque hay tan baja luminosidad que él debe alumbrarse de alguna manera para poder ver y a esa profundidad, 600 metros debajo del mar, cuando los buzos apenas podríamos llegar a los 60 metros y con seguridad.
salvo que tengamos escafandra y ahí no puede llegar a los 600 metros, salvo que estéis protegido en un submarino muy, muy resistente. Imagínense esto. O el cachalote puede aguantar hasta creo que 2000 metros debajo del mar, debajo de la profundidad del mar. El cachalote, ¿y cómo puede hacerlo? Y sale después a la superficie y toma bocanadas de aire. No puede ser, es algo increíble, maravilloso. Ahora vamos a hablar de Donald Trump. Donald Trump está siendo, vamos a ver acá, eh, muy, muy atacado, yo lo he oído, porque muchos cristianos incluso me mandan información tratando de denigrarlo, de que no, que está metido en una red de pedofilia, que hay puras invenciones y con definitivamente con IA haciendo antipropaganda. Y miren ahí, miren todos los teléfonos. Esto fue reciente, esto fue el 20 de febrero de 2026. Donald Trump habla en la recepción del mes de la historia afroamericana en Washington. Y los morenos, estos negritos o las personas de color, apoyan fuertemente a Donald Trump porque ha hecho maravillas con ellos también. Y no tan solo eso, sino que hay un personaje de color que se postuló también a la presidencia y ahora está trabajando de codo a codo con Donald Trump porque está apoyando fuertemente a los cristianos e incluso a los adventistas. Se trata de Ben Carson. Aquí vamos a ver. This is a nice full room. You know, we have a ballroom being built. So in about a year and a half, we'll be able to have about, I'd say 10 times the number. Right, so Bueno, muy bien recibido por este grupo de gente de color que celebran su día, el mes de la historia afroamericana. you knock out panel. Y ahora mire quién aparece, lo menciona. Miren ahora. Ben Carson. Ben Carson. Where's Ben? Where's Ben? Is Ben? Come on up here, Ben. Come here. I got to get here. And his wonderful wife, Candy. Candy, I'm going to steal Ben for a second because, you know, Ben recommended Se llama Scott. a Ben Carson Somebody I y dice, cuando Ben recomienda a alguien, él llega y lo acepta nomás. Dice, porque respeta mucho a Ben Carson. Y justo se tropieza un poco Ben y le dicen, no te vayas a caer, le dice, porque cuando uno se cae, no se levanta nunca más. Dice, pues puedes hacer un excelente speech, pero si te caes, lo destruyes todo. Y ahí le presenta a deja que hable él, Ben Carson. He was really the driving force behind the opportunity zones. Y se está presentando a la persona que está al lado de él como una gran persona. Attention that it should, but it was because President Trump realized that the best way to get things done is through public-private partnerships. Dice que hay que Everybody hacer skin in the game. uniones privadas con los, con los colaboradores. At some point, the mainstream media will recognize that you don't politicize everything. You open your eyes and your ears and you look and you see what works and you deal with Dice it. que no hay que estar politizando ni creer en lo que dicen los medios, sino que verlo con sus ojos, las cosas que se están haciendo. Man, I'll be Yo estoy, 75. dice, soy un hombre viejo, dice, tengo 75 años, ahora voy a cumplir, no como este joven, He could no do this como, with- no como el presidente Trump que no para nunca, o sea, va por siempre, dice. No one else is like that. Nadie es como él, dice. Pero aquí tenemos un tipo lleno de energía que habla de eso. Most of them have come back and continued with what Bueno, we're doing. pero está en el fondo lo que quiero mostrar es cómo el presidente Trump está en otro nivel. Él está no hace caso a estas persecuciones, digamos, espurias y está avanzando con su plan. Ahora, muchos están desertando, algunos, digamos, personajes importantes han desertado de apoyar a Trump porque han caído o creen que él está como traicionando la obra, pero acuérdense que la estrategia dura 1290 días y que es una estrategia muy difícil de lograr. ¿Por qué? Porque se está peleando contra verdaderos monstruos y muy poderosos y muy hábiles, ¿cierto?
que están en contra del sistema cristiano, digamos, en fin, y que Donald Trump está haciendo lo imposible y algo muy difícil, y está muy bien asesorado por gente muy inteligente, ¿cierto? Así que hay que esperar y ver. No está traicionando la obra, sino que está trabajando estratégicamente para lograrlo. Sigamos. Bueno, aquí voy a hablar, vamos a cambiar el tema, pero que también es algo que han hecho los globalistas, mucho daño han hecho, y ellos dicen, y se aprovechan de ciertos engaños, que son satánicos totales. Por ejemplo, dice el texto, hay caminos que al hombre parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Yo lo cambié eso por decir, hay caminos que a la mujer parecen correctos, y su fin es de muerte, porque han sido atacadas las mujeres en forma muy maliciosa y le han hecho un engaño en el cual la mayoría o muchas creyeron. Incluso gente de la iglesia ha creído en esto y y por creer en esto han cometido errores graves en sus vidas. Escuchen. ¿Por qué las mujeres modernas terminan solas con gatos a los 40 años? El feminismo las programó contra su propia naturaleza. Las mujeres modernas rechazan todo lo que naturalmente las haría felices. Rechazan casarse jóvenes porque necesitan vivir primero. Rechazan tener hijos porque su carrera es prioridad. Rechazan ser femeninas porque eso es debilidad. El feminismo les vendió mentira. No necesitas hombre. Los hijos te quitarán libertad. La familia es trampa. Entonces priorizan carrera sobre familia, independencia sobre compañía, ego sobre maternidad. A los 30 años tienen título pero cero relaciones serias. A los 35 años tienen departamento pero ningún hombre las busca. A los 40 años tienen carrera exitosa pero fertilidad muerta. Y llega la realización brutal. El título no las abraza. El departamento no les da hijos. La carrera no les da compañía. Entonces adoptan gatos. Muchos gatos. Porque los gatos llenan el vacío que debieron llenar esposo e hijos. Las mujeres de generaciones pasadas tenían menos títulos pero más familia, menos independencia pero más felicidad real. El feminismo les prometió libertad, les dio soledad disfrazada de empoderamiento. Impresionante cómo han caído en Occidente especialmente, porque los países árabes están puestos más exentos a a este problema. Y justamente apuntan a Occidente como el gran Satán, digamos, por el hecho de haber permitido estos engaños que proliferaran y crecieran tan fuertemente y destruyeron la familia, el crecimiento poblacional, etcétera. Por eso es que están temerosos hoy en día los países occidentales del gran avance e invasión que hay de gente de otras culturas que está teniendo mayor procreación e invadiendo nuestros territorios, ¿cierto? Entre comillas, ¿cierto? Pero el cristianismo también está avanzando en esos lugares. Por eso, si viviéramos el cristianismo como corresponde, estaríamos exentos de estos problemas. Veamos aspectos también que hemos polemizado con relación a la medicina. Dice, medicina en contra de la salud. Escuchemos. John Davison Rockefeller fue muy inteligente al comprender que si puedes controlar la percepción pública, puedes controlar la narrativa. Así que en 1914 contrató un hombre llamado Ivy Lee, quien hoy es considerado el fundador moderno de las relaciones públicas. Lee diseñó una percepción pública más favorable de Rockefeller, retratándolo como un filántropo y empresario benevolente. Cuando Rockefeller comenzó a invertir en la industria farmacéutica, tenía un gran desafío en ese momento, las medicinas naturales. Antes, en 1909, Rockefeller había empleado a un hombre llamado Abraham Flexner. Y el trabajo de Abraham era analizar todos los institutos de formación médica de la época. En 1910 se publicó el muy infame informe Flexner. Esto llevó al cierre de múltiples escuelas de medicina, principalmente aquellas que todavía enseñaban un currículum de medicinas naturales. Rockefeller entonces utilizó su influencia política en el Congreso de Estados Unidos para aprobar una ley que declaraba que las medicinas naturales y las otras modalidades de sanación eran charlatanería no científica. Rockefeller organizó propagandistas para cambiar la percepción pública y alejar a las personas del uso de medicinas naturales y llevarlas hacia el uso de medicina alopática. Se estableció que la medicina alopática se enfocaría exclusivamente en el uso de sustancias químicas, sintéticas, vacunas y cirugías. Y esta fue la base de lo que hoy es la medicina occidental.
Medicinas que se habían utilizado durante miles de años fueron de repente vistas como alternativas, mientras que el uso de drogas basadas en petróleo, altamente adictivas y patentables, fue declarado el estándar de oro, dirigiendo enormes sumas de dinero hacia las instituciones que apoyaban la nueva medicina alopática. Rockefeller indirectamente tomó el control de la Asociación Médica Americana y comenzó a ofrecer grandes subvenciones a las escuelas de medicina, pero solo si aceptaban enseñar su currículum aprobado. Como resultado, cualquier mención de plantas, de hierbas, de dietas fue rápidamente eliminada de todos los libros de texto médicos, y cualquier médico o profesor que se opusiera a estos cambios fue despojado rápidamente de su licencia médica y ridiculizado por los medios de comunicación, que también estaban controlados por Rockefeller. En este momento, quienes se atrevieron a hablar fueron arrestados y encarcelados. Pero peor que eso, cuando surgieron pruebas de que estas drogas sintéticas basadas en petróleo estaban empezando a causar cáncer, Rockefeller fundó la Asociación Americana del Cáncer para suprimir y enterrar esta información y nuevamente para crear la percepción pública de que él era, de hecho, un filántropo bien intencionado. A John Davison Rockefeller se le acredita como el fundador o el patriarca del complejo industrial farmacéutico y se le ha considerado como un gran filántropo por más de un siglo. Impresionante, ¿no? ¿Cómo puede ser de que con el uso de la propaganda, ¿cierto? Bueno, no es lo mismo que hicieron los judíos con Cristo. ¿Cómo puede ser que al creador del universo, que no hizo más que bien a su pueblo, ¿cierto? Terminar el pueblo pidiendo crucifícale, crucifícale? Bueno, ¿por qué la propaganda? La propaganda malintencionada, el uso de la mentira en forma muy estratégica y muy bien diseñada. Es lo que hicieron con Cristo. Esos mismos personajes que atacaron a Cristo hoy día tienen el control del mundo. El rey del sur, ¿cierto? Y ya lo están perdiendo, el rey del sur. Y por eso es que eh, tienen el control del dinero, tienen control de muchas otras cosas, ¿cierto? De la medicina, tienen el control de los medios de comunicación, de lo que se publica en las películas. Si no están de acuerdo con el programa que ellos le disponen, entonces no financian la película. Y si la película tiene lo que ellos quieren que tenga, que es una relación, qué sé yo, entre personas de distintas razas, homosexuales, o lesbianismo, etcétera, ahí sí la aprueban. Pero si no, no la financian. Entonces, claro, o lo mismo que sí, si se publica algo a favor de la Biblia, no lo financian. Si se publica algo en contra de la Biblia, a favor de la pseudociencia, como la evolución, etcétera, a eso lo financian. Los mismos papers en la universidad, si alguien descubre algo que va en contra del estándar, entonces no lo financian. Pero si está de acuerdo con el estándar, lo financian. Y como tienen el dinero, ¿cierto? Que fue mucho obtenido de ese dinero en forma ilícita, ¿cierto? Haciendo fraudes o haciendo monopolios, ¿cierto? De hecho, fue declarado varias veces monopólico él y para eso empezó a diversificar, a hacer distintos tipos de empresas, ¿entiendes? Y haciendo, eh, convirtiendo a las personas con el fraude o la extorsión. Las herramientas que ocupan es la mentira, otra herramienta que ocupan es la extorsión, ¿cierto? La difamación, ocupan también herramientas el soborno, ¿cierto? Y también el, eh, el terror, ¿cierto? Si no estás de acuerdo, te metemos preso. Estás predicando, hablando en contra, como lo decían. Yo una vez me pidieron a mí de Nigeria, me pidieron una persona que le mandara el MMS para sanarse un hijo que tenía con malaria. Y dije, ya, se lo mando. Dije, ¿pero por qué? Ocupe, dije yo, tome la hierba Artemisa, que es lo mismo, y se va a sanar inmediatamente la malaria. Y le dije yo eso, y me dijo, no, está prohibida acá en Nigeria. Y a un hermano de iglesia que se le trató de mandar, lo metieron preso desde la cárcel porque a él trataron de mandarle la Artemisa. Wow, dije yo. Entonces yo tuve que mandarle el MMS, se lo mandé, pues se lo mandé como una muestra de purificación de agua, de purificador de agua. Y ahí debe haberse sanado el hijo, ojalá, y le enseñé cómo se hacía y todo eso. Pero ese tipo de cosas suceden, porque lamentablemente se tiene el control del sistema. Entonces uno no puede hablar en contra de ellos porque te atacan. Sigamos. Mira, ahora vamos a ver, ¿qué poderes han sido los más asesinos del mundo? ¿Ya? Que han matado mayores cantidades de poblaciones. Y se van a sorprender porque aquí habla del primero, pero la verdad es que hay uno que es más grande todavía. Vamos a verlo. Countries that killed the most people in history.
You won't believe who's at number 1. Number 10, Japan. World War II invasions in Nanjing killed 10 to 20 million. Number 9, Ottoman Empire. Wars and genocides, 15 million plus. Number 8, Mongols. Wiped out cities, 30 to 40 million. Number 7, France. Colonial brutality, 40 to 50 million. Number 6, Nazi Germany. War plus Holocaust, 50 to 55 million. Number 5, Russia, USSR. Wars, purges, famines, 50 to 60 million. Number 4, Qing Dynasty. Rebellions, famines, 60 to 80 million. Number 3, USA. Native genocide plus wars, 60 to 80 million. Number 2, Mao's China. Policies and purges, 70 to 100 million. Number 1, British Empire. Colonialism and famines killed 100 million plus Indians. Total 150 million plus. Empires didn't rise. They slaughtered their way to power. Dice, los gobiernos, o sea, los imperios no crecen, no se desarrollan, sino que asesinan para lograr su poder. ¿Entiendes? Y el último fue Gran Bretaña, fue inglés, que llegó a los 150 millones, pero hay otro poder que fue más incluso sangriento que ellos. Porque aquí hablan de, claro, de personas que quedaron en hambrunas, murieron, y exageran un poco las cifras, por lo que pude ver. Por ejemplo, habla de la Segunda Guerra Mundial, que Alemania mató a 50 millones, la verdad es que era guerra entre distintos grupos y murieron en enfrentamientos. Se habla también de 6 millones de judíos que murieron a manos de los nazis. La verdad que no fueron tantos porque ni siquiera en toda Europa habían 6 millones de judíos. Pero entonces, son exageraciones porque también mataron muchos de sectores, muchos gitanos, muchos de otros tipos de, de etnias, ¿cierto? Que lamentablemente como dominan los medios, ellos exageran las notas. Entonces, pero el poder sí que ha matado más, lamentablemente, es el poder que dice ser cristiano. Fue la iglesia papal, la que ha matado más de 200 millones de fieles en la Edad Media, durante la Edad Media, en forma sistemática, en forma horrorosa muchas veces con la Inquisición. ¿Entiendes? Para que sepamos. Pero hoy día, ¿existen genocidas? Claro que sí. Vamos a ver cómo surgieron. Aquí mira lo que dice acá. Yo les voy a leer mientras el, el audio habla. A ver, vamos a tratar de bajar el volumen, quizás sería bueno. Mm, Ahí se puede, ahí vamos a bajar el volumen. Los bancos centrales de todos los países del mundo están bajo el control de los Rothschild, el Vaticano y los judíos Chabad. Los líderes de estos bancos centrales son seleccionados y aprobados por los Rothschild. Lo mismo ocurre con la mayoría de los banqueros. Por ejemplo, los principales líderes de Morgan Guaranty, Citibank, Goldman Sachs, etc., son todos aprobados por los Rothschild, el Vaticano y los judíos Chabad. No son elegidos, no son seleccionados por sus méritos, sino por su lealtad al Estado profundo. La gente debe comprender que el Estado profundo está por encima de los gobiernos. El Estado profundo está compuesto esencialmente por los Rothschild y el Vaticano, incluyendo tanto al Papa Negro como al Papa Blanco, así como a los judíos de Chabad. Utilizan a los masones y a los caballeros de Malta en los niveles más altos como sus mediadores y utilizan los bancos mundiales como sus gestores. La mayoría de los gobiernos tienen los dos partidos que son elegidos por el 30% de la población. El 70% restante de la población está privado de sus derechos. Los políticos, los líderes militares y los banqueros a nivel nacional son los mejores de la clase servil. Constituyen el gobierno de la sombra, pero no son el Estado profundo, son los servidores del Estado profundo. ¿Ya? Esto lo dice bastante real y verdadero lo que dice. Afortunadamente, hoy día se está transmitiendo. ¿Por qué están permitiendo esta cosa y no la... Bueno, había varios videos que yo los traté de descargar después y me esperé un tiempo y fueron borrados, desaparecieron. Pero hay algunos que no. Hay alguien que está permitiendo que esto se publique, ¿cierto? Hay algo especial que está sucediendo, que antes no sucedía. Sigamos.
desenmascarando ahora a los sionistas. Yo les he hablado de que en realidad el Estado sionista no tiene nada que ver con los religiosos. Han usado, han manipulado a los religiosos. Son la élite poderosa sionista, que dicen ser judíos y no lo son falsos judíos, como menciona la Biblia, y vamos a ver por qué. Pues escuchen. ¿Y es que el sionismo político no nació como un movimiento religioso? Theodor Herzl, considerado el padre del sionismo moderno, era en realidad ateo. No creía en la promesa bíblica, ni en la tierra sagrada como un mandato divino. Para él, el sionismo era una estrategia, crear un estado exclusivo para los judíos, pero no para todos, sino para las élites judías, las clases acomodadas que buscaban escapar de la presión europea. Pero Herzl y los sionistas pronto entendieron algo. Necesitaban un gran aliado. Así que miraron hacia Estados Unidos y encontraron un socio perfecto. El cristianismo evangélico fundamentalista, especialmente el movimiento dispensacionalista. El dispensacionalismo, popularizado por la Biblia de Estudio Scofield, enseñaba que el regreso de los judíos a Palestina era parte del plan de Dios, y que apoyar a Israel era una obligación cristiana para acelerar el fin de los tiempos. Los sionistas aprovecharon esta teología para manipular la fe de millones de evangélicos, consiguiendo así el respaldo incondicional de los Estados Unidos. El resultado: una alianza basada en intereses políticos, no en la fe verdadera. Un Estado fundado no por mandato divino, sino por una estrategia cuidadosamente calculada. Lo que muchos ven como cumplimiento profético, otros lo entienden como una gran manipulación histórica. Interesante, ¿no? En el fondo hemos sido engañados. ¿Entiendes? Muchos cristianos creíamos que Israel juega un rol preponderante, importante. Elena de White no lo decía, y los adventistas supuestamente no lo creen, pero sí el mundo protestante, cristiano, dispensacionalista, como dicen norteamericanos, lo creen. Incluso muchos líderes religiosos lo creen todavía, salvo que hoy día estén actuando, simulando creerlo, como está pasando con Donald Trump. Sigamos. Cuando se fundó el Estado de Israel en 1948, aproximadamente el 80% de los primeros colonos judíos eran askenazíes, es decir, judíos provenientes de Ucrania, Polonia y de la antigua Unión Soviética. Estos colonos llegaron a Palestina a través de sucesivas olas migratorias conocidas como aliyot, organizadas y fuertemente apoyadas por el Imperio Británico, que facilitó su asentamiento en tierras que hasta entonces eran habitadas principalmente por árabes palestinos. El escritor Arthur Koestler, en su célebre obra La 13ª tribu, argumentó que los judíos askenazíes no descienden de los antiguos hebreos, sino de los házaros, un pueblo túrquico que en la Edad Media, entre los siglos VII y X, se convirtió en masa al judaísmo. Los házaros eran originarios de la región del Cáucaso y del sur, de lo que hoy es Rusia y Ucrania. Según esta teoría, los askenazíes serían descendientes de estos conversos caucásicos, no de los israelitas de la antigüedad. Décadas después, el genetista Eran el-Haik publicó un estudio que apoya esta idea, demostrando que los judíos askenazíes tienen un perfil genético predominantemente caucásico y europeo, especialmente vinculado a las poblaciones de Ucrania y el sur de Rusia, no a los antiguos semitas del Levante. La evidencia es clara. Los askenazíes son en su mayoría de origen europeo, no de origen hebreo antiguo. Esto derrumba la narrativa de que la creación del Estado de Israel fue una recuperación ancestral de una tierra perdida. Más bien, se trató de una invasión y colonización moderna, impulsada por poblaciones europeas que no guardaban conexión étnica directa con los antiguos habitantes semitas de Canaán. Así, el Estado de Israel no se fundó como un regreso legítimo, sino como una colonización europea del siglo XX. ¿Entienden? Mire lo que dicen los religiosos, muchos de los religiosos que no han sido engañados y que han despertado. Mire lo que dicen. Escuchémoslo. Religiosos judíos, pero genuinos judíos, no ashkenazis. Mire lo que dice. Israel is not the Jewish. This is not a Jewish state, it's a Zionist terrorist state. Dice, Israel no es judío, You don't consider es un gobierno, un estado sionista.
anti-Semitic? ¿Ustedes son antisemitas? Dice, se ríe, dice. ¿Cómo voy a ser antisemita? Dice. Anyone who's against them is anti-Semitic. Porque ellos dicen, cualquiera que esté en contra de ellos son antisemitas, dice. La diferencia entre el judaísmo y el sionismo, el judaísmo es una religión, el sionismo es un nacionalismo. Nosotros vivimos en paz, los judíos viven en paz con los palestinos, dice. Los sionistas son los de filosofía y política, un movimiento político, dice. ¿Entiendes? Entonces, es la diferencia. El sionismo es un movimiento político, no tiene nada que ver con religioso. Los verdaderos religiosos son amigos. De hecho, yo mismo he estado en distintos lugares allá y siempre ellos no le temen a los religiosos judíos, a salvo que estén simulando hacerlo, le temen a los sionistas, que son los que son, acuérdense, ni siquiera tienen sangre israelita. Veamos lo que dice este otro judío, mire. Ahora mismo cometen un genocidio. Rabinos ortodoxos marchan en Nueva York por Gaza. Asesinan a miles de palestinos. Asesinan a miles de hombres y mujeres. Ustedes no son judíos. No son judíos. Ustedes están mal informados. Quieren matar a los judíos que crearon la Torá. Ustedes odian la Torá. ¿Eso es? La Torá es el libro, obviamente, más sagrado del pueblo de Israel. Del verdadero pueblo de Israel, no del nominal. Mira lo que dicen otros rabinos. Mira lo que dice la Biblia, que dice, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Hoy día están haciendo exactamente lo mismo. Mira lo que dice acá. ¿Bajo qué condiciones están viviendo ahora los palestinos? Están viviendo en el infierno, dice. Básicamente han estado viviendo en el infierno desde hace 77 años, desde la ocupación. El sionismo es criminal, el sionismo es maligno, es satánico. Son los peores, son la definición literal del antisemitismo, el peor enemigo del pueblo judío. ¿Cómo se atreven a llamar antisemitas a personas que entregan sus vidas para defender al pueblo de Palestina? Ellos son los antisemitas. Y tengo autoridad para decirlo. Mis abuelos fueron asesinados en Auschwitz. Mi padre escapó de los nazis. Mi suegro estuvo en la marcha en la muerte de Auschwitz. Casi todas las familias, tanto de mi madre, exterminadas en Polonia, como mi madre en Hungría, fueron asesinadas por ellos. Sufrimos porque éramos judíos. ¿Cómo se atreven a tomar los cuerpos de quienes fueron quemados y gaseados y usar las cenizas como herramientas para desarrollar sus ambiciones nacionalistas de apoderarse de Palestina? O a usarlos como excusa que si a alguien le dicen, oh no, te metas conmigo, mira el holocausto, están usando el holocausto para justificar, están usando sangre y cenizas judías para justificar sus actos criminales. ¿Ya? Sigamos. Ustedes, Israel, ha asesinado a la gente por todo el mundo, dice, por todo el mundo, en Europa, en el Medio Oeste y muchos otros campos, dice. Todos los políticos, tú asesinaron casi la mitad del gobierno de Yemen. Solo 10 días atrás. No deben que decir antisemíticas. Tú sospechas, tienen que tener manos de asesinos. Charlie Kirk le dijeron que de maravilla la recipiente andan a su ingenuidad, su ingeniería, sus habilidades, todo lo que hacen ha esperado días para explotar cada página en el Líbano. Mujeres, niños, todos han causado para ser borrados de YouTube. La completitud del episodio de Charlie Kirk, cuando él, bueno, dice, me la ganó en la traducción, pero usted es responsable por lo que pasó en el evento del 7 de octubre. Ellos lo hicieron, lo programaron. ¿Y por qué borran esas ediciones? Dice en YouTube. Son evidencias circunstanciales de lo que quiere Israel, dice. Charlie Kirk fue a todo aquel que no apoya a Israel lo matan, dice. Unbreakable Judeo-Christian civilization
con una situación judeo-cristiana inquebrantable. Han llamado, hay que llamar al asunto de Epstein por lo que es. Es el Mossad. Epstein era el Mossad. Él dijo, no yo, de que tenía miedo de que Israel lo pudiera dañar. Lo dijo Charlie Kirk. Y en realidad dicen informaciones muy ciertas, demuestran de que Israel a través del Mossad dirigían lo que era esa estrategia de hacer caer a políticos, a personas importantes, influyentes, con pornografía y con abuso infantil, para después extorsionarlos. ¿Entiendes? Y ahora están tratando de usar eso en contra de Trump. Mire lo que dice la Biblia, dice, ciertamente vino esto contra Judá, los judíos, por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente Jehová, por tanto no quiso perdonar. ¿Entiendes? Y no tienen perdón. Sigamos, mire lo que dice esta persona que está más entendida. Mire, y mire los textos primero, leamos en Jeremías, dice, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Se lo dice a Israel. 6 cosas dice aborrece Jehová en Proverbios. Y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Así que, ¿qué futuro le espera? Mire, escuchemos aquí lo que dice en el Talmud todavía. ¿Sabías que existe una religión en particular en el mundo que te odia y te quiere muerto? Quédate, que te lo explico. Sí, así como me escuchaste, a pesar de que salten los ignorantes a decir antisemitas, la realidad es que los datos son innegables y son los que vamos a analizar el día de hoy. Entre los 10 millones de libros sagrados que tienen estos muchachos, hay uno en especial que se llama el Talmud, que básicamente es un libro sagrado compuesto por las interpretaciones rabínicas del Antiguo Testamento e incluye leyes judías, costumbres, tradiciones, narraciones, parábolas, historias, etc. Es una especie de código civil y religioso al mismo tiempo. Hay 2 tipos de Talmud, uno es babilónico y otro no. Uno está muy fuerte y dice cosas muy zarpadas, y el otro no tanto, pero igual es un asco. Así que por más que vengan los defensores a decirme, no, es que vos no lo entendiste, es que lo leíste mal, no, maestro. Lo leí, lo entendí perfecto y hoy se lo voy a contar a todos. Y si nunca escuchaste hablar de esto, presta atención porque te vas a caer de la silla, te vas a volver a sentar y te vas a volver a caer. Este libro dice, por ejemplo, en Shevamot 98a, que todos los niños no judíos son animales. En Sanedrín 57a dice que cuando un judío asesina a un no judío no habrá pena de muerte. En Ketubot 11b dice que el hombre que tenga relaciones con una niña menor de 3 años no ha hecho nada. Un hombre J, por supuesto. Baba Mesías 114b. Los no judíos no son humanos, son bestias. Zohar 63b. Cuando el Mesías venga, cada judío tendrá 2.800 esclavos. Por supuesto, los esclavos seríamos nosotros. También dice más cosas como que pueden violar a no judíos, que los pueden estafar y que no pasa nada, que les pueden robar cosas, etcétera, etcétera. Ahí se entiende por qué practican la usura. Bueno, y así podría seguir leyendo todo el día, pero el video sería infinito. Cuestión que este libro está en todas las sinagogas y se lo enseñan a los nenes desde chiquitos. Por eso tienen aires supremacistas que seguramente habrán notado. Con esto no quiero englobar a toda la comunidad en la misma bolsa porque sería el 100% y no estoy seguro. Pero, y me hago cargo de mis palabras, sí estoy seguro por experiencia propia que el 95% sí piensa esto. Si vos pertenecés a esta religión y no lo pensás, te felicito, sos del 5% que no está de acuerdo. Pero, y esto se lo digo a todos los demás, la próxima vez que defiendan a las religiones, piensen un poco y observen, lean qué piensan de nosotros y después vemos qué hacemos. Probablemente Instagram me califique el video como falso porque estoy hablando de algo que es real. Pero bueno, si estos temas te interesan y quieres aprender más sobre la elite que domina el mundo y los secretos escondidos que tienen, te recomiendo que leas mi libro, El Libro Rebelde, que es el mismo que estuviste viendo a lo largo de este video. El libro está buenísimo, súper completo, más de 5 años de investigación, súper bien explicado y con imágenes clarificadoras. La forma de obtenerlo es realmente muy sencilla. Simplemente tenés que hacer clic en el enlace de mi biografía, es decir, en mi perfil. Saludos y nos vemos en el próximo informe. Interesante, interesante. Este tipo tiene la película muy clara y es verdad todo lo que dice, yo lo puedo certificar, yo mismo lo he leído. Es impresionante porque dice, si una persona viola o tiene relaciones sexuales con una niña menor de 3 años, es como nada, es como si fuera una raya en el agua, dice. Eso es lo que dice el Talmud. ¿Cómo puede ser? ¿Entiendes? Sigamos leyendo ahora educación como arma. Mire lo que pasa. Y por eso
que están asesinando impunemente a niños inocentes de Gaza. ¿Te preguntas cómo la sociedad israelí puede celebrar y justificar un genocidio? La respuesta no es cómoda, pero es sencilla. No nacen así, los educan así. Lo explica Hadas Emma-Kedar, exalumna y profesora israelí. The only thing that you learn as a child, Arabic is a language of which I'm afraid. When I hear Arabic on the street, I feel uncomfortable because it's my enemy, they might hurt me. They want to kill us. What you learn is that there was a war, the 6-Day War, and we won. Very heroic kind of storytelling. And then they don't say occupied, but then we took more of the land that belongs to the Jews. When I started hearing the word Palestinians, I connected it to these Plishtim from the Bible, who were our enemies. Apart from the map and the Declaration of Independence, there is the Israeli flag. So these three items are really burned in your brain as a kid, also in kindergarten, you already see it. It creates a strong part of your identity, and you look at it in a very, very positive light. We were indoctrinated also towards the army. So you learn specifically about the heritage of Judaism, but it's all Zionism, actually. As a child, I was exposed to all of this, and it was very nice to grow up and feel like I'm on the good side, I'm the good guys. It's very effective. No hablamos de propaganda marginal, hablamos de formación básica, de libros de texto, de lo que se enseña desde la infancia. Es ideología suprematista, racismo institucional y colonialismo armado. El genocidio no empieza con las bombas, empieza en las aulas. Esto no es un misterio, no es una cultura ancestral, no es una supuesta maldad innata, es educación convertida en arma. En eso podemos ver que es el mismo estilo que usaban los judíos en el tiempo de Cristo, y por eso que perseguían a cristianos, cristianos que no eran inofensivos, que hacían solo el bien con su pueblo, y los crucificaban, los apedreaban como hicieron con Esteban, a pesar de él predicarles un evangelio correcto, y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Por eso dice derramar sangre inocente, ¿cierto? 6 cosas aborrece Jehová. Una de ellas es las manos derramadoras de sangre inocente. No te unas con ellos, es el mensaje. Hijo Mira que- mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros, como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Proverbios 1, versos 10 al 19. Dice, pongamos asechanzas para derramar sangre inocente. Justamente ellos están celebrando porque van a quitarle la tierra a los palestinos. Han despojado a niños. Yo he visto llantos de niñas solitarias ahí que perdieron a sus padres, a sus hermanos, a todos, y que no pueden defenderse y no pueden ya llorar porque no les salen las lágrimas. Sino que es terrible ver eso, cómo el mundo es inconsciente, está tan engañado y no ve la realidad, así como no vieron que los cristianos eran los pueblos de Dios, el pueblo genuino, y que hacían el bien, no vieron a Cristo que hacía el bien. Eso es lo que pasa, eso es lo que hacen, engañan brutalmente a la gente y a los niños. Confesión del pecado de Israel, mire lo que dice la Biblia. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. No, Si dijeren, que me engañé. Bueno, lo voy a tener que leer. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad, hablan vanidades, conciben las maldades y dan a luz iniquidad. Sus pies corren al mal.
se apresuran para derramar sangre inocente. Eso es lo que están haciendo hoy día ellos. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebramiento hay en sus caminos. En Isaías hablando justamente a su pueblo. Bueno, aquí termina la presentación. Espero que no teníamos comentarios. No sé si alguien quiera comentar algo. Tenemos 7 participantes hoy día. No son muchos, pero sí, el tema es un tema, bueno, profundo, que tiene muchos ribetes y también delicado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, claro, a uno lo van a calificar de antisemita cuando en realidad somos pro-semitas, somos pro el pueblo verdadero de Israel, el que defiende los principios cristianos, ¿cierto? El pueblo que ama este mundo y quiere salvarlo. De eso estamos preocupados nosotros, de la salvación de este mundo, no de destruir almas inocentes. Yo quisiera poder ir a adoptar niños o ayudar a las familias o traer, digamos, a Chile, pero con eso beneficiar al pueblo de genocida para que se tome posesión de ellos, o sería mejor apoyarlos a ellos. Es lo que está haciendo, quiere hacer Trump, porque por eso que habló de hacer una especie de resort ahí y todo eso, y ayudar que Gaza se convierta en algo muy lindo, pero que protejan a las familias para que puedan volver a sus lugares. Ojalá que eso cumpla. O sea, vamos a ver. Y yo estoy esperando también ese momento oportuno en que el Señor va a permitir que nosotros hagamos una obra maravillosa en el pueblo, en ese sector. Recuerda que vamos, una vez que logremos publicar esto, porque si lo publico ahora, van a tomar el control los sionistas. Estamos hablando de los tesoros y las tumbas de los reyes, Salomón y David, y la Universidad de Salomón que vamos a construir en el lugar donde está ese hallazgo, que está profetizado, y queremos que ustedes nos ayuden con sus oraciones para que el Señor intervenga. El Señor tiene el itinerario listo, pero ¿cuándo va a suceder? Espero que cuando justamente se terminen los 1290 días, venga la masacre y después podamos partir libremente haciendo la obra del Señor. Va a ser una obra maravillosa porque vamos a terminar uniendo al verdadero judío con el verdadero cristiano y con el verdadero musulmán, ¿cierto? Todo eso queremos hacerlo al mismo tiempo. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera preguntar algo o dar su opinión. Entonces, si no, vamos a pedirle a alguien que pueda terminar con una oración. ¿Te parece, Pilar? Pilar, ¿cómo estás tú? ¿Podrías tú colaborarnos con la oración final? Por supuesto que sí, Jorge. Gracias por el Mm. honor. Ok, por Ah, favor. Mi amado Dios, te damos gracias por este tiempo de estar aquí aprendiendo de tu palabra, mi Padre, y de verdad cuánto podemos estar engañados por no entender a cabalidad tus mandatos y no saber leer lo que está pasando en el mundo. Gracias por abrirnos los ojos, porque tú permites que tu pueblo se forme, Padre. Te pido que nos ayudes a apreciarte cuando veía la tecnología que nos mostraba de tu creación, Padre. He quedado maravillada y de verdad gracias por lo mucho que nos das, mi Señor. Gracias porque tú estás con nosotros en todo momento, porque has pensado hasta en la más pequeña de las criaturas, mi Dios, para con eso que nosotros podamos apreciar tu poder. Te pido, mi Padre, que sepamos apreciar a Jesús como tu imagen, como tu representación, sus Amén. enseñanzas que estén en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y que nosotros demos todo, Padre, por las mismas. Sigue bendiciendo este grupo, Padre, con la enseñanza que trae. Sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos que está aquí reunidos, Padre. Bendice el Amén. día de mañana que ellos tienen para reunirse, y el día que todos tenemos para darte gracias, Padre. Todo esto te pido yo ahora en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Pilar. Gracias por tu linda oración. La verdad es que debemos poder reflejar a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras actividades diarias. No es fácil porque el mundo nos empuja a lo contrario, pero con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Y recuerda que Ujú. tenemos que tratar de ser perfectos y Dios nos va a ayudar con todas las herramientas posibles que Él tiene el cielo para nosotros. Que no son pocas, son herramientas maravillosas.
Así que le agradezco a todos por su participación y que Dios les bendiga mucho y que podamos seguir manteniendo este podcast. No, seguramente no lo vamos a hacer todos los viernes, pero en la medida que el Señor lo permite, tengamos un tema interesante, lo vamos a hacer. Gracias, que Dios les bendiga. Hasta luego, hermanos. Bendiciones. Hasta luego. Chao, Gracias chao. por Te pueden todo. despedir. Chao, chao. Feliz Gracias, sábado, Pastor. chao, chao. Feliz sábado. Gracias, igualmente. Feliz sábado a todos. Que Dios les bendiga mucho. Gracias, Horacio. Un gusto verte. Igual. Qué bueno estar aquí. Cori, gracias por participar también. Gracias. Chaito, hasta mañana. Feliz sábado.